Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios. En este nuevo viernes de análisis político, qué gusto que usted nos puede estar acompañando para poder analizar esos temas de nación, esos temas tan importantes y también escandalosos que han sucedido en los últimos días. No se puede dejar de lado algunos de los audios que han sido revelados o que se han filtrado respecto a que se ha dicho de parte del Tribunal Supremo Electoral que pudo haber habido una especie de boicot. Número uno. Número dos, que también se le dio mucha importancia al voto del exterior y que eso puede ser una explicación para las fallas que se han encontrado en los sistemas. Además, vamos a estar dialogando sobre la ya confirmada muerte de Alejandro Mason. Eso más lo vamos a estar dialogando en esta noche con nuestros invitados estelares. Como siempre, en primer lugar, nuestro analista, Ronald Umaña. ¿Qué tal, Ronald? Muy buenas noches. Gracias, Fernando. Buenas noches. Es un gusto estar contigo acá, con ustedes en su hogar y ahora con mi bella acompañante Lucrecia, ¿verdad? A quien estimo mucho. Y precisamente le damos la más cordial bienvenida a nuestra analista y abogada, Lucrecia Landaverde. ¿Qué tal, Lucrecia? Buenas noches. Gracias, buenas noches. Como siempre, es un placer aquí estar viendo a este hombre guapísimo. Fíjese usted. Un placer, Lucrecia. Bueno, y es que vámonos con el primer tema, ese primer punto, ¿qué ha sucedido desde el día lunes? A ver, primero se encuentran múltiples fallas, que el sistema estaba duplicando, triplicando los votos. Se suponía que esto no debía suceder, pero al final estaba pasando. Posteriormente se revela un audio donde una de las magistradas del Tribunal Supremo Electoral menciona que realmente pudo haber habido un boicot. Palabras mayores. Ronald Umaña, comencemos por favor, caballero. ¿Realmente pudo haber habido un boicot como lo menciona ella? Bueno, la señora presidenta del Tribunal Supremo como que quiere lavarse las manos, ¿verdad? A lo Poncio Pilato, ¿verdad? Le voy a echar la culpa al jefe de allá, al subjefe de aquí, al de allá, pero ella no asume las culpas, ni su grupo. La verdad es que aquí nosotros estamos claros, ahí estamos ante un Tribunal Supremo Electoral incompetente, ¿verdad? De gente pícara que aceptó una candidatura inconstitucional y hoy quieren echarle la culpa a los de abajo. Eso es como cuando yo tengo una empresa y pongo un gerente y la empresa quiebra y que el gerente venga y me diga, mire, hay que despedir a la ordenanza. No se vale, que sean responsables y ser responsable cuando se es funcionario público, lo primero es poner la renuncia, porque eso sí significa ser responsable. Pero venir a decir ahora de que los de abajo fallaron, yo no se los acepto para nada. El otro audio que dice el señor Orellana, el magistrado Orellana, donde que la falla pudo ser que le pusieron demasiada atención al voto en el exterior y descuidaron el de la casa. Si en el voto exterior fue terrible el fraude, si allá le quitaban el celular a la gente, ¿y por quién va a votar? Por el frente, y le votaban por Nuevas Ideas. Entonces, no, que no me venga a contar ese tipo de cuentos, ¿verdad? Que no se los creo. Lucrecia, la misma idea para usted. Muchísimo se habla de una especie de fraude y que las principales deficiencias comenzaron cuando comenzaron a cambiar las reglas un año antes de comenzar las elecciones, cuando eso estaba prohibido. Sí, efectivamente, yo sí veo un fraude desde su origen, desde que permiten una candidatura presidencial que está prohibida por nuestra Carta Magna, que es la Constitución, y que el Tribunal Supremo Electoral la permite, que además hacen una serie de modificaciones que son a última hora y que a la postre iba a perjudicar a cualquiera que se postulara y que no fuese
de los aplaudidores del gobierno. Pero además, mire usted, publican audios también en El Faro y no sé si Focus, Sí. pero donde esta señora Carolina daba instrucciones a los cónsules que hicieran fraude y mencionaba incluso que tenían que jugar un papel donde aparentemente en las mesas, en las juntas receptoras de votos, solo iba a haber gente de Nuevas Ideas. El audio está ahí, la voz es de la señora y es una conversación que tienen entre cónsules y toda gente que trabaja para ellos. Podemos entonces pensar que este fraude no estaba planificado desde sus orígenes. Por supuesto que sí, no son unas simples fallas de un sistema a última hora. Es un fraude que la manera de ocultar el fraude se sale de las manos y entonces hay que culpar a los menos importantes. Ahora bien, Lucrecia, se está hablando muchísimo que había infiltración del partido oficialista en el Tribunal Supremo Electoral. Eso también son acusaciones mayores, son palabras bastante fuertes. Desde su perspectiva, ¿eso en efecto fue así? Es que la gente que trabaja en el Tribunal Supremo Electoral son empleados del presidente Bukele, siguen sus caprichos, digamos, le cumplen sus caprichos desde el momento que ellos mismos deciden violar no solo el Código Electoral, sino además la Constitución. Entonces, ¿cuál ha sido el papel del Tribunal Supremo Electoral en estas elecciones? Garantizar un fraude, un megafraude en el que se dé por ganador al presidente, que no debería estar compitiendo, y a su bancada. Eso, garantizar un megafraude. Ahora bien, si me traslado con usted, Ronald Omaña, respecto a cómo se ha manejado el Tribunal Supremo Electoral, respecto a los audios también, se mencionaba que hasta 2021 la gente había recuperado una gran confianza en el TSE, pero que ahora esa confianza se ha visto mermada por todos estos acontecimientos. ¿Se puede confiar todavía en el TSE? No, para nada. Es más, mira, yo pediría de que se anulen estas elecciones, que se declaren nulas las dos. La de presidente, por lo que decía Lucrecia, ¿verdad? Él es un inconstitucional, es un ilegal, esa candidatura no sirve, nunca debió de ser, uno. Dos, todo el fraude montado en la elección de diputados es evidente, desde la luna te das cuenta que aquí hicieron fraude. Y tres, yo no quisiera que ya ese Tribunal Supremo estuviera. Si no renuncian hay que destituirlos. Los suplentes deberían de manejar un nuevo proceso eleccionario en el país. Mira, en democracia, aquí ya habrían elecciones nuevas, aquí ya estuvieran diciendo cuándo van a ser. El problema es que estamos en una dictadura, ¿verdad? Entonces eso hay que tenerlo claro. Si esto hubiese pasado en Europa, por supuesto que ya tuviéramos en la cárcel a los magistrados y ya tuviéramos nueva fecha de elección para presidentes y diputados. Aquí es una dictadura. ¿Va a pasar algo? Yo no creo. Pero de igual manera me queda la duda, Ronald, con respecto a uno de los audios que usted comenzaba a mencionar en su primera intervención, que era la que establecía que si todas las fallas fue porque se le había puesto más importancia a las elecciones en el exterior. Pero dígame usted como tal, si eso es una buena excusa, si es una excusa válida en todo caso, o hay más detrás. No hay excusa, hombre. Mira, esto realmente ha sido un mega fraude, ¿verdad? Una cosa descomunal. Y te digo que yo vengo viendo los fraudes desde 1972 contra Napoleón Duarte, 1977 contra el coronel Claramón y Toño Morales Ehrlich, y hoy esta vulgaridad con la que nos encontramos, ¿verdad? De hecho, en este siglo, este es el fraude más grande que se ha llevado adelante. Y yo creería que en los 2 siglos de república esto ha sido lo peor, porque al menos los militares en aquel tiempo cambiaban el coronel cada 5 años, ¿verdad? Aquí ni siquiera eso, aquí seguimos con el continuismo que es prohibido por la Constitución, ¿verdad? Entonces no hay justificación para este Tribunal Supremo, son lo peor de lo peor. Y hablando de justificación, Lucrecia,
mucho se dice que desde el Tribunal Supremo Electoral todo ha sido meramente legal porque solo están obedeciendo algo que vino directamente de la Sala de lo Constitucional. Y dicen, bueno, si es una orden de la Sala, entonces ustedes saben que son de estricto cumplimiento y nosotros hemos cumplido con nuestro trabajo. ¿Qué comentario se merece? ¿Quién impuso a la Sala de lo Constitucional? Primera pregunta. ¿Quién impuso al fiscal general? Segunda pregunta. ¿Quiénes dieron esa resolución ultrapetita que resuelve cosas que no han sido pedidas? Me refiero a la Sala de lo Constitucional, diciendo que se puede reelegir un presidente si renuncia 6 meses antes. Pero además, ¿quién violó hasta esa resolución de la Sala de lo Constitucional, que además ya era fraudulenta? Verdaderamente el presidente depuso su puesto para participar en esta elección. La verdad es que no. Y empezó a manejarse un jueguito de palabras diciendo que el presidente pidió permiso sin goce de sueldo. Es que eso no decía resolución fraudulenta de la Sala de lo Constitucional. Decía que él debía de poner su puesto 6 meses antes, no pedir permiso. Tenía que desvincularse totalmente de su investidura de presidente. Jamás se desvinculó. Y la pantomima que vienen y hacen, además, donde nombran a una delegada, que tampoco hubo juramentación, y donde un torpe Gallegos dice que no hubo juramentación, mientras que el presidente de la Asamblea dice que sí hubo. Entonces tenemos posiciones encontradas, muy contradictorias entre ellos mismos. Nos mienten, está más claro que sí. Por tanto, el tribunal, incluso fíjense ustedes, hasta el tribunal tolera, pero además protege el megafraude, porque no le obliga al presidente a que cumpla esa resolución de la Sala de lo Constitucional. Si el Tribunal Supremo Electoral había expresado ya que ellos iban a seguir esta sentencia porque son de obligatorio cumplimiento, ¿por qué entonces no hicieron que se cumpliera esa resolución? Si el presidente jamás renunció, ¿por qué no lo hicieron? Entonces vemos de que verdaderamente tenemos un tribunal no solo incompetente, sino que además gente que va a hacer cualquier cosa que le complazca al presidente. Y eso solo sucede en una dictadura. Bueno, y es así como nos vamos a trasladar a nuestra primera pausa comercial. Por favor, no nos cambie, que regresamos en Criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros en este análisis de lo que ha sucedido en esta semana. Y bueno, tras las fallas que obtuvo el Tribunal Supremo Electoral en el conteo de votos, bueno, ¿qué pasó? Tuvo que establecerse el conteo voto por voto. Bajo esa circunstancia, se supone que esta situación va a ser muchísimo más transparente. Pero hay algo que llama la atención que ha sucedido en estos días. Y esa es la presencia de algunos de los funcionarios en el hotel en el cual se está llevando a cabo el escrutinio. Mucha gente dice que es legal y es permitido, no tiene nada de malo que ellos estén ahí, incluso portando el chaleco del partido. Pero para otra gente, ellos no debían descuidar sus cargos para estar ahí. Ronald, por favor, bueno, ¿qué opinión primero sobre eso es ilegal, ¿verdad? Estar a la hora de trabajo ahí enchalecado con el partido. Pero eso lo hacen acá, lo hicieron en Washington. Ahí andaba la embajadora
de vigilante diurna en Washington, ¿verdad? Y el embajador de Salvador en los Estados Unidos de Norteamérica, que le pagamos una cantidad de miles de dólares y no es para que esté vigilando una del partido, ¿verdad? Acá tuvimos al señor Anliker y al otro ministro de Medio ambiente. o de Agricultura o de Medio Ambiente, malcriados, vulgares con las periodistas. Un periodista le pregunta, uno de mala hierba le pregunta a Anliker que a quién ha dejado en el cargo, ¿qué te importa? Le dice. Esa no es respuesta de un funcionario, hombre. Tenemos un puñado de vulgares ejerciendo la función pública. Claro. A ver, Ronald, pero ¿no era eso lo que se le criticaba al FMLN, de que tenía funcionarios prepotentes? Incluso yo recuerdo al expresidente de ANDA, la manera en que se comportaba con los periodistas en el gobierno del FMLN. La gente ya no quería nada de eso. ¿No es lo mismo, Ronald? No, esto es peor. Esto es más de lo mismo y peor. Yo nunca había visto un presidente de la Asamblea Legislativa gritarle a una parlamentaria, a una diputada. Se les olvida que un presidente de una Asamblea Legislativa solo es el primero entre sus iguales. Y ella, que es mujer, que merece respeto, nada, le grita, le apaga el micrófono, hace lo que quiere. El otro es el prepotente con los periodistas. Mira, yo te voy a decir algo. Ellos están enloquecidos, tan prepotentes, creen que ya ganaron todo para siempre. No hay para siempre en política, señores. No. Todo termina, todas las dictaduras han caído en la tierra. Y esta, por supuesto, que va a caer. Hoy están felices porque acaban de llegar, ¿verdad? Las mieles del poder y toda la cosa. Y sí, quiero ver en el 2027 que no puedan pagar las cuentas del Estado. Ahí quiero ver con la cara que salen en la televisión. Trasladémonos a su experiencia como abogada, Lucrecia. ¿Qué artículo faculta a los funcionarios para poder estar presentes en un escrutinio? Pues la verdad es que no hay ninguno, ¿verdad? Que diga que un funcionario público de una cartera de Estado tenga que estar velando por los intereses particulares de un partido político. Y con ellos no puede aplicar, bueno, pero si no está prohibido, entonces está permitido. ¿No puede aplicar con ellos? Pues es que una cosa es que hagamos cosas que están, digamos, que merecen el repudio social y, digamos, como no está prohibido, está permitido. Como que uno de nosotros decidiera salir desnudo por la calle, como no me lo han prohibido, está permitido, salgo y lo hago. Pero eso verdaderamente es ético, eso es avalado por nuestros principios sociales, por nuestra comunidad. Eso está dentro de los códigos de conducta que una persona, y máxime si ostenta una función pública, debe de proyectar a la sociedad. ¿Qué es lo que tenemos? Un puñado de matones que además son de alta peligrosidad. ¿Por qué peligrosidad, Lucrecia? Bueno, porque hemos visto que han linchado gente. Vayámonos al inicio de esta asamblea. No lincharon a unos diputados de ellos mismos. Sí. Y así podemos seguir viendo. No lincharon a una señora que solo la usaron para humillar públicamente en su teatro. Claro, es gente sin dignidad, como la exalcaldesa. La lincharon, la presentaron haciendo toda una pantomima, como presentaron a Eric García en un tribunal, pero a ella además hasta con outfit y haciendo gala de vestuarios y cosas caras, con unas esposas que además le colgaban, que ni siquiera se miraba que estuviesen apretadas. Todo aquí es un show. Todo es un show montado por un gobierno experto en generar propaganda, en generar publicidad. A ver, entiendo que también para el caso de los funcionarios, el artículo, o más bien el principio del artículo, no es precisamente de que si no está prohibido, está permitido. Que ellos solo pueden hacer lo que la ley les demanda, lo que la ley les ordena. ¿Es así, Lucrecia? Es que también tenemos un código de ética gubernamental. Y este código de ética gubernamental, por supuesto, se ha atropellado. Si se ha atropellado la Constitución, el Código Electoral, imagínese usted, el Código de Ética Gubernamental.
¿O acaso no? Carolina Recinos hasta fue condenada por el Tribunal de Ética Gubernamental. Por supuesto que sí. Osiris Luna no ha sido cuestionado y ha tenido proceso. Por supuesto que sí. Entonces, a esta gente no le importa nada. Es que para esta gente ni siquiera aplica el principio, lo que no está prohibido está permitido. Para ellos todo está permitido, aunque las leyes digan lo contrario. Así es como actúan. Y si me traslado a eso también, Ronald, con la situación del escrutinio. Raquel Caballero, la procuradora para la defensa de los derechos humanos, se supone que en esta situación está tratando de defender los derechos de los electores. ¿Realmente cuál es el papel que está jugando ella actualmente? Un papel de sinvergüenza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella nunca ha actuado como procuradora de derechos humanos. Esa persona no procura los derechos humanos de la gente. Los derechos humanos son del pueblo, ¿verdad? Los viola el Estado. El Estado es el violador de derechos humanos a un pueblo. Para eso tenemos a alguien que defienda a los que les violan los derechos. Aquí le han violado con ese fraude los derechos humanos al pueblo salvadoreño, engañándolo con una votación que no existe, que no es real. Y hoy aparece. ¿Y desde cuándo no aparecía? ¿Desde cuándo no aparecía ni en los medios? No, si ya sabemos, la conocemos, sabemos por qué la pusieron allí, hombre. La pusieron para que siga toda la farsa del gobierno y para que defienda los derechos del Estado, no los derechos humanos del pueblo. Ese es el problema. Entonces, Lucrecia, acorde a lo que está planteando Ronald, la procuradora no tiene la facultad o la experiencia como tal para defender los derechos del electorado. No es que no tenga la experiencia, tiene la experiencia, estoy segura, pero ha decidido ser experta en tapadera de todas estas anomalías. Tapa todo lo que está sucediendo. La procuradora da declaraciones que incluso no hay denuncias. ¿Y cómo va a tener denuncias si no la documenta cuando la gente llegue y denuncia? Por ejemplo, todos estos privados de libertad que sin ser delincuentes, por una llamada anónima o incluso la llamada anónima ni existe y esta señora dice que no se violan derechos y no ha visto usted que han matado gente dentro de las cárceles. Por supuesto que es una tapadera y que simplemente no es que no tenga experiencia, es que está haciendo un papel de tapar todas estas violaciones a los derechos humanos y no está defendiendo derechos humanos, está defendiendo intereses propios del presidente de la República. Acorde también a lo que está mencionando Lucrecia, esto es consecuencia de, como muchos decían, que ya no hay una división real de los poderes del Estado. Sí, mira, Fernando. Aquí estamos en una dictadura, ¿verdad? Y la dictadura se ha venido gestando desde el primer día que este gobierno llegó hace más o menos 5 años. El destape fue el 9 de febrero en la Asamblea Legislativa con el Ejército. Ahí a nadie le quedaba duda de que esto era una dictadura y que para allá íbamos. Desde ahí empezaron a gestar todo. El fraude de la elección de diputados, porque ahí las maras ya presionaron para que el pueblo votara por ellos. Ya había negociación con las pandillas. Ganaron la cantidad de diputados y el 1 de mayo destituyen a la Corte Suprema, a la Sala de lo Constitucional y al fiscal. Yo un día le preguntaba a Enrique Anaya en una entrevista y le decía qué delitos han cometido los del Tribunal Supremo al aceptar la candidatura de Bukele. Y él me decía, fíjate qué interesante, yo no soy penalista, me dijo, pero he hablado con un penalista y él me explicó que aquí lo que había era una conspiración para cometer el delito. Y la conspiración comienza el 1 de mayo, destituyendo a los magistrados, y se culmina el día de que ellos aceptan la candidatura. O sea, te imaginas qué lindo el planteamiento. Coautoría, conspiración sí. Y coautoría. Y hoy que tenemos a nuestra mejor penalista del país acá, podemos confirmarlo. A mí me encantó el planteamiento, yo no soy abogado, pero me encantó la figura, ¿verdad?
conspiraron para cometer el delito y llegaron y allí lo consumaron. Por lo tanto, por ahí caminaron la sala esa de lo constitucional de usurpadores que hay, ¿verdad? Los que votaron, los que votaron por esa sala, o sea, los puyabotones, y termina con los 4 magistrados que votaron, ¿verdad? Entonces, toda esa vuelta dio la conspiración de ese delito. Decime si hubo procuradora de derechos humanos allí. No. Y si le preguntaron, dijo que no había nada, que no hay delito, que no hay demanda, como dice Lucrecia. Así dice, no sé quién no han venido. Pero ella de oficio no trabaja nada, absolutamente nada, y es su obligación. Bueno, Ronald, y es así como nos vamos a trasladar a nuestra siguiente pausa. Por favor, no nos cambie. ¿Qué criterios les esperan? A ver, algo que se está analizando también en los últimos días es cómo funcionó la campaña electoral. Muchos dicen que la oposición simplemente no encontró por dónde establecer la narrativa, por dónde establecer el discurso o las propuestas, o también que no lograron encontrar un candidato que hiciera competencia al presidente. Sin embargo, por el otro lado, está la idea que si la oposición está quedando con resultados tan bajos, es también producto de una campaña de miedo, o también, como dicen por ahí, una campaña de terror. Y si fuera así, ¿qué tanto resultado pudo haber dado? Realmente, si la oposición tenía más diputados que nuevas ideas, iban a liberar a las pandillas. Lucrecia Landaverde, por favor. Bueno, la campaña ha sido visible, no solamente ahora, sino desde que inicia a operativizar el gobierno del presidente. Y es que si nos vamos al momento de la pandemia restrictiva, se acordarán ustedes que se suprimieron derechos, que se encarcelaba a la gente y se llevaba a centros de contención por salir sin permiso del presidente. Y la gente avalaba esto en nombre de la salud. Y así se cometieron incluso homicidios, crímenes en aquel momento de la pandemia. Llevaban gente como si hubiese cometido un delito cuando se conocía la noticia de que una persona tenía COVID, llegaban, la sacaban de su casa y esa gente, muchos de ellos no volvieron vivos a sus casas. Y puede decir toda esta gente que aplaude al presidente, sí, pero es que se murieron de COVID. Y las pruebas, así como ustedes nos cuestionan a nosotros, ¿dónde están las pruebas? La verdad es que hay demasiado oscurantismo en el manejo de la administración pública, en las decisiones que se toman, porque ocultan toda la información. Y además de esto, pues vemos de que paulatinamente se vienen ejecutando pasos que nos llevan al sometimiento total hasta que un día el presidente decide incluso decretar un estado de excepción en todo el país. Suprimiendo el estado de excepción no es más que la supresión de derechos fundamentales, eso es que usted entrega al presidente, claro, no porque usted quiera, se los quitan, le quitan sus derechos y usted no tiene derechos. Si lo capturan ahora mismo, como no tiene derechos, no le están violando derechos, no se puede violar, dicen cínicamente ellos. Imagínense usted, estaba en un caso, en una audiencia, y dijo el juez, yo no puedo decir que aquí se han violado derechos cuando se han suprimido. No se puede violar un derecho que no existe, que se suprimió. Dijo un juez ante la noticia de que una persona de los tantos imputados lamentablemente había fallecido adentro de una cárcel y que ese delito, decía el defensor, debía ser investigado. Y dijo, ¿y cómo si no tenía derechos? Cínicamente dijo eso un juez.
Entonces, cuando vemos este sometimiento, pero que además de las autoridades para conservar su puesto, pues sí, por supuesto que lo que tenemos es una dictadura, tenemos la supresión de la división de poderes y quien conserva el poder absoluto es el presidente. Y como conserva el poder absoluto, perfectamente puede lanzar gigantescas nubes de temor para toda población bajo un amedrentamiento ahora mismo del estado de excepción. Mucha gente tiene miedo, por supuesto que tienen miedo. Mucha gente se siente insegura de caminar entre medio de soldados y policías en las calles. No está segura la gente está atemorizada. Ronald, yo recuerdo que en algún programa yo le comentaba que otro de nuestros analistas había venido y había mencionado que hoy la gente está muy pero muy contenta con los militares, muy contenta con los policías, que ahora les llevan pizza, les llevan café, les preparan la cena, que se sienten muy seguras. Pero esto genera un punto de choque con lo que está mencionando Lucrecia, que si la gente realmente tiene cierto temor de las autoridades y temor a que los acusen de algo que no cometieron o de estar alineados con las pandillas. Mira, hijo, aquí hay un punto de inflexión en la historia, ¿verdad? Antes le teníamos miedo a las pandillas y eso es cierto. Ese temor desapareció. Hoy le tenemos miedo al ejército, a la policía. Solo imagínate cuántas niñas han violado, Lucrecia, los del ejército. ¿A cuántos han asaltado? Allá se metieron a robar a una casa como $2,000. Y yo recuerdo que para la dictadura pasada, vos salías a la calle, veías el ejército y te regresabas para tu casa. Salías uno y veías a la policía y se regresaba. A eso vamos a llegar acá. La militarización que hay de la sociedad nos va a llevar a eso. Y eso es terrorismo de Estado. Así se está manejando el Estado. Con terror se administra. Bueno, para las elecciones sacaron todo el ejército. En los centros de votación andan un montón de soldados afuera. Es para intimidar a la gente. Es para que la gente no vaya a votar en contra de ellos. A una persona la llevaron presa solamente por haber leído la Constitución. ¿Cómo es posible eso? ¿Acaso eso está prohibido? No, si lo que debería estar prohibido es que lleven a una persona por leer la Constitución. ¿Me entiendes? A Rubén Zamora le sacaron una orden de captura por un delito que no existe, que nunca existió. Entonces estamos justo en un punto de inflexión histórico. Vamos a caer en un terrorismo clásico de Estado. Vamos a ver el ejército por todas las calles de este país. Y usted que votó por ellos, que no se le olvide que es su culpa haber hecho. Si nosotros nos ponemos académicamente hablando, en términos de democracia, de política pura, todo esto que ha sucedido en Lucrecia para muchos es válido porque el pueblo así lo quiso, y si el pueblo así lo quiso, pues entonces esto le da legitimidad a los gobernantes. Pero acorde a todo lo que ha sucedido en estos meses, en estos años, sigue siendo legítimo pasar por encima de alguna de nuestras legislaciones. Hace años, siglos John Stuart Mill es un filósofo y político estadounidense, dijo y habló de la dictadura de las masas. Y la dictadura de las masas, describe este politólogo, dice él, consiste en que una masa de personas poco entendedoras por sus niveles académicos y por la condición de marginalidad que tienen, entregan su poder y sus derechos a un populista que le llena de ilusiones y que además este populista les somete y les dice que es por su bien, como lo hacía el presidente para la pandemia, como lo hace ahora con el tema de las capturas arbitrarias, diciéndoles que es para preservar su seguridad, que les viola todos sus derechos. Sí. Entonces, estas masas poco entendedoras avalan todo esto, lo aplauden
y votan por ese populista y lo proyectan para muchísimos años dentro del poder. Y dicen ellos, nosotros, el pueblo, elegimos, porque además el populista es tan ávido para manejar estos conceptos de democracia y pueblo, que los va envolviendo en estas ideas falsas, en estas burbujas de fantasía, en que ustedes tienen el poder ahora, ustedes deciden, ya no son los mismos de siempre, manejan esa retórica y la gente repite este libreto y dice, el pueblo decidió, nosotros mandamos. ¿Y qué importa la Constitución? Le dicen ahora. Y entonces se quedan los académicos, la gente pensante, la gente analítica a un lado, porque estas masas, sin mayor educación ni entendimiento, se ponen por encima incluso de sus propias leyes y atropellan todo el Estado de Derecho, atropellan sus propios derechos para validar a un populista que no es otra cosa que un dictador. Esto lo llamó John Stuart Mill la dictadura de las masas. Y eso es lo que estamos viendo, eso estamos viviendo. Esto que ha pasado es descomunal. Las masas no deberían estar avalando una candidatura inconstitucional. Cuando menos, si le gustaba tanto este gobierno, pues hubiesen exigido que ese mismo partido llevara a otro candidato. El mismísimo Félix Ulloa pudo ser. Eso no está prohibido, que el vicepresidente vaya a una candidatura presidencial después de haber concluido su mandato como vicepresidente. Eso no está prohibido por nuestra Constitución, ¿verdad? Lo pudieron hacer, no lo hacen porque verdaderamente tenemos a una persona muy sedienta de poder, pero que también desconfía hasta de su propia sombra. Él no puede entregar su seguridad, ha cometido tantas cosas, tantas violaciones, que no puede confiar su propia seguridad en las manos incluso ni de sus sirvientes. Vaya, porque no pudo poner a otro candidato. Pues en eso es lo que estamos, esa es como mi percepción. Ok, y con esto nos vamos a trasladar a la siguiente pausa comercial, pero al regresar vamos a estar hablando de ya la muerte confirmada de Alejandro Mason. Pausa, regresamos. Y es que otro de los temas que no se pueden dejar de lado es la muerte de Alejandro Mason. Para muchos, esto ha sido producto de un mero accidente. Un accidente y nada más que a cualquiera le pudo haber pasado. Pero para otros, hay algo muy oscuro detrás. Arróndalo Maya, por favor. Fíjate que solo te voy a robar unos 30 segundos para el tema anterior. Nada legitima una dictadura, ¿oíste? Nada. Nada. Claro, a los dictadores les gusta ganar con el 80, el 90%. Fidel Castro ganaba con el 99%. Una vez estuvo algo reñida y ganó con el 98%, ¿verdad? Allá en el África hay un señor que va por su quinto periodo. Sí, y va a ganar, el más votado. Sí, con el 100%. Va él solo de candidato. Entonces saca el 100%. Pero eso no legitima que sean dictadores. A Fidel Castro jamás se le legitimó su dictadura, aunque ganara con el 98, 99%. Bueno, mira, lo de Alejandro Mason, pues sí, es una cosa terrible, ¿verdad? Se lo llevan preso porque denunció corrupción en la Asamblea Legislativa. Denunció tráfico de drogas, lavado de dinero, asociaciones ilícitas, Falsedad documental, ¿verdad? Entonces, y se lo llevan preso a él y al otro muchacho, al famoso Eric, lo están juzgando por la causa menor, ¿verdad? Para que salga libre. La otra señorita está ahí de diputada siempre, pero y Alejandro, el que fue el hombre valiente en denunciar eso, hoy está muerto.
Y cuando lo capturaron iba vivo, ¿verdad? O sea que murió en manos del Estado. ¿Quién me garantiza que su muerte fue natural? En un gobierno como este, en un Estado dictatorial como este, no hay nada que me garantice que esa muerte fue así. La autopsia que le hicieron, ¿será una autopsia científicamente bien llevada o no? Yo no lo sé, yo no soy médico, ¿verdad? Pero eso es lo primero que habría que ir a ver si él no está torturado de cuerpo, a ver realmente de qué murió, porque me digan que de un edema, no, ese fue el resultado de algo. Es como que cuando tú te morís, te ponen paro respiratorio y paro cardíaco. Claro, para morirte necesitas dejar de respirar y que tu corazón ya no funcione, ¿verdad? Sí. Pero eso lo provocó algo. A lo mejor 5 balazos en el estómago, ¿verdad? Pero esa fue la muerte. Entonces, algún día vamos a querer hablar, que hablen realmente los científicos de las autopsias, para que vean si esa autopsia que hicieron es una autopsia científicamente bien hecha. Lucrecia, la otra perspectiva es tal cual. ¿A Alejandro Mason lo silenciaron o fue, como también planteo, un accidente que a cualquier persona le pudo haber pasado? La captura de Alejandro no es un accidente, es una práctica de exterminio, visto desde mi perspectiva de abogada. En principio, porque se le prohíbe incluso hasta tener una defensa, se bloquea todo acceso a los defensores particulares y se queda únicamente con el Estado. Nuestra ley procesal, la Constitución, nos habilita a los abogados a que podamos ejercer una defensa técnica de cualquier persona que sea imputada de la comisión de un hecho delictivo. En este caso, a Alejandro le prohíben todo eso y se le prohíbe que él mismo elija a sus propios defensores. Se le viola todo el debido proceso, se le presume culpable de unos delitos inventados y además se le prohíbe a que se defienda. Después vemos que aparecen distintas versiones, que está en un hospital, que tiene una cosa y otra, y finalmente se lanza una noticia en un momento que, si somos críticos, también podemos observar que es clave. Hay un bullicio de un megafraude y entonces aparece la muerte de Alejandro Mason. La pregunta es, cabalmente, ¿qué nos comprueba que efectivamente él acababa de morir en este bullicio? ¿Qué nos comprueba? ¿Qué prueba científica hay que contraste la versión del Estado? Cuando el Estado mismo le prohíbe que tenga hasta defensores. Cuando el Estado mismo, que esto es gravísimo aquí y en cualquier parte del mundo, el Ministerio Público, llámese Fiscalía General, saca un video que es bastante cuestionable, que lo vimos, dando pruebas de vida de Mason. Y preguntémonos, ¿y si Mason ya hubiese estado muerto para ese momento? O sea, ¿cómo nosotros podemos constatar de que Alejandro estaba vivo en ese momento? Démosles, a pesar de que tienen cero credibilidad, démosles el beneficio de la duda. Supongamos que acaba de fallecer. ¿Por qué la familia se enteró hasta que él ya estaba intervenido, su cuerpo, donde se había evitado que se tuviesen pruebas científicas fiables que contrasten lo que nos dice medicina legal, que es ad hoc al gobierno actual? Y ojo con esto, a todos los capturados con el estado de excepción, a todos que han muerto por lo mismo. Todos tienen lo mismo, aunque los familiares hayan abierto sus ataúdes
y hayan tomado fotos, usted lo puede googlear, usted lo va a encontrar en las redes sociales con signos de tortura. Yo soy abogada que lleva muchos casos de estos, y en los casos donde de alguna manera he estado directamente vinculada por ser su abogada, le he asesorado a la gente que abre el ataúd a pesar de que se lo prohíban. Y esta gente lo que ha hecho es recopilar evidencia que sus familiares fueron torturados. Y en todos los casos, imagínense ustedes, en uno de los casos de los que yo asesoraba a la familia, la persona que aparece fallecida, diciendo el Instituto de Medicina Legal que murió de un paro respiratorio, tenía la mano quebrada, tenía el tobillo salido de su lugar, quebrado también. Sí. ¿Cómo es eso? Entonces, ¿de qué murió? ¿Por qué este cadáver se encontraba como se encontraba? Y en otros casos se les ha visto hasta agujeros en el cuerpo, como si hubiesen sido de alguna manera apuñalados con alguna arma cortopunzante, que no sabemos qué puede ser. No necesariamente debe ser un disparo, porque los disparos dejan una marca científica que se puede constatar a través de la criminalística, sí, de pruebas forenses. Necesitamos ver que existe un tatuaje de pólvora, los orificios de entrada y de salida de los proyectiles nos dejan una evidencia clara y científica, pero en estos casos de estas personas que son asesinadas dentro de los centros penales o a manos del Estado, ¿cómo contrastamos lo que el Estado nos dice si además el Ministerio Público ayuda a que estos delitos queden en la impunidad, cuando es el Ministerio Público, la Fiscalía, pues, quien debería de iniciar esas investigaciones serias para establecer qué fue lo que sucedió, cómo sucedió y quién o cómo se produjo la muerte de esas personas que estaban bajo su custodia? Eso pasó también en el caso de Alejandro, lamentablemente. No tenemos documentación científica, peritajes científicos que nos contrasten la versión del Instituto de Medicina Legal, que adolece de toda credibilidad, y que en el futuro, si llegara a suceder un milagro, que la gente despierte y se le alce a este gobierno y lo saquen del poder, sea como sea, yo no sé. Pero el tema es, usted piensa, señor o señora, yo no sé ni quién es el director de Medicina Legal, ni me importa, pero usted piensa que no pudiera terminar su vida en la cárcel. Por supuesto que sí, si está usted eliminando evidencia de crímenes de lesa humanidad, homicidios sistemáticos. Entonces, ¿quiénes son peores? ¿Las pandillas o este accionar meticuloso, articulado y con todo el poder que es el Estado? Deberíamos de cuestionarnos. La verdad es que se están produciendo homicidios muy impresionantes, como este caso de Alejandro, y pudieran decirme a mí, ¿qué pruebas tiene? Y pudiera preguntarme y emplazarme y hasta capturarme el fiscal general y decirme cómo le consta que lo matamos teniéndolo en nuestro resguardo, si usted quiere. Bueno, es que mire, el homicidio puede suceder de tres formas. Uno, por acción, eso es con dolo. Otro, por omisión, eso es de alguna manera, fíjese, hasta doloso, porque omite su deber objetivo de cuidado. De hecho, es dolo cuando yo, teniendo el deber objetivo de cuidado de salvaguardar la vida de una persona, omito ejecutar estas acciones que van a salvar esa vida. Por ejemplo, en el hipotético caso que Alejandro hubiese muerto por un desenlace de un padecimiento, el que quiera, ¿por qué omitió el Estado su deber objetivo de cuidado, de preservar la vida de Alejandro? ¿Por qué no le permitió a la mamá que ella contratara a sus propios médicos? Que sus propios médicos trataran la salud de Alejandro. ¿Por qué lo impidió?
Eso no solo es omisión, fíjese usted, de salvar la vida de Alejandro. Eso también es impedir, bloquear que otros salven la vida, que su propia familia salve la vida de Alejandro. Y también está, señor fiscal, la otra manera de asesinar a una persona. Ya le he dicho, por acción, por omisión o incluso por culpa, por negligencia, por descuido, por incompetencia, por ignorancia, por lo que quiera. Y la negligencia y la incompetencia y el descuido también está sancionado por la ley. Cuando una persona, fíjese usted, por negligencia, viendo que tenemos a una persona en una situación crítica de salud, decimos, le vamos a dar este tratamiento superficial para que vaya ahí y vean que lo estamos tratando. Pero esa atención no tiene la suficiente calidad como para preservar la vida de la persona, eso es negligencia. Y eso también está penado por nuestro código. El homicidio culposo, tanto como el doloso, son delitos, se llaman homicidio, sea que porque actuó o porque dejó de actuar. En ambas circunstancias pueden deducirse responsabilidades y podría incluso considerarse que se ejecuta este homicidio de manera dolosa. Bueno, y es así como nos vamos a trasladar a nuestra última pausa comercial. Regresamos. A ver, y a fin de cuentas, la situación de confirmarse con Alejandro Mason, si es homicidio, este sería una especie de advertencia. Roma. Nicolás Maquiavelo decía, ¿verdad? Cuando el príncipe toma el poder, debe de asesinar unos 3 para que los demás le tengan miedo, le teman. Y si son inocentes, mejor. Y si son inocentes, mejor. ¿Para qué? Porque los culpables, al ver que mató a los inocentes, ya no digamos qué les va a pasar a ellos. Entonces es una forma de generar terror en el pueblo. Sí es un mensaje, por supuesto que lo tomo. Y quiero decirles algo, miren, a los amigos que están en el Tribunal Supremo Electoral, no permitan que les hagan cuentas con las actas. Las actas son chuecas. Sobre todo los de San Miguel, señores. Ese candidato a segundo diputado por la Democracia Cristiana de San Miguel debe de exigir que se cuente voto a voto, porque él tiene las posibilidades de entrar y por ahí están negociando que no entre. Así que a todos los partidos de todo el país exijan que la contabilidad sea voto a voto, no por las actas, señores. Agarren el consejo, por favor. Bueno, Ronald, hemos llegado al final del programa, pero no queremos irnos sin antes agradecerles como tal por su participación. Lucrecia Landaverde, ha sido un placer tenerla por acá. Gracias por haberme invitado. Solo un mensaje para la población. Mire, deje a un lado sus pasiones políticas e intente recuperar sus derechos y exíjale al Estado que al menos le respete la Constitución y las leyes internas, para que no vaya a ser usted el próximo Mason. Bueno, ahí está el mensaje, Ronald Umaña. Bueno, gracias, hombre, por la invitación, Fernando. Ha sido un gustazo estar aquí con Lucrecia, mi buena amiga, ¿verdad? Y sobre todo con ustedes. Buenas noches en sus hogares. Así sea. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerden, como siempre y por siempre, el criterio más importante lo tiene usted. Que descanse. Feliz fin de semana. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.